Comencé a estudiar psiquiatría en el año 2001 y hay una frase que me dijo mi profesor de psicología, tal vez en la primera o segunda semana de haber iniciado mis estudios, una frase que se me quedó marcada y que todos los días lo veo en la consulta, en mi práctica diaria. Mi profe de psicología me dijo en ese momento: Pablo, los psiquiatras y los psicólogos tenemos trabajo por una razón, porque los papás existen. Esa frase, que puede sonar un poco graciosa, si se fijan, tiene mucho de fondo. Es una frase muy diciente y, como les digo, en mi práctica diaria realmente es así. Yo atiendo pacientes en su mayoría con problemas de ansiedad, de depresión, con problemas obsesivos, y yo trato siempre de encontrar el origen, o sea, no solamente hacer el diagnóstico y mandar un medicamento, trato siempre de encontrar como la causa que pudo llevar a esa persona a tener ese tipo de sintomatología, sin reconocer que hay un factor biológico, un factor genético, qué puede haber en el entorno de esa persona, qué aspectos psicológicos aprendió y desarrolló durante su crianza, que hacen que hoy tenga estas conductas depresivas, que todo se magnifique, que todo sea negativo. Y es muy frecuente que encuentre un común denominador: los papás, la relación con los padres. Y este video no es para que ningún papá se sienta mal ni se sienta culpable. Yo soy padre, soy psiquiatra y soy consciente, no hay un manual para ser papás. Nadie nace aprendido para ser papá y uno cree que es el mejor papá del mundo y resulta que cometemos errores. Y esos errores a veces no nos damos cuenta de ellos, los hacemos de manera inconsciente. Y en ese proceder inconsciente generamos muchas veces traumas psicológicos, emocionales importantes en las personas, en nuestros hijos, en los niños, que si no se trabajan adecuadamente van a repercutir en la forma como esas personas al crecer enfrentan su propio mundo, su propia vida. Es muy frecuente y se los digo porque hace poco tuve un caso que me confirmó más esta teoría. Tengo una paciente ya adulta, profesional, supremamente insegura, supremamente ansiosa, supremamente depresiva. Y sus padres me la traen a consulta insistiendo que el problema de ella es que fue víctima de bullying, de matoneo en el colegio cuando era una niña pequeña. Y se enfocaban en eso: y por favor, doctor, ayúdele, es que eso fue lo que le dañó a ella la vida, es que eso fue lo que la martirizó de ir en adelante, que por eso ella no ha logrado sus objetivos, que por eso ella es tan insegura, que por eso ella tiene tantos miedos. Y cuando me quedé en la consulta con la paciente, en una primera cita, la paciente sí me dijo que había tenido bullying y matoneo en el colegio, y le dije que teníamos que sanar y perdonar todo eso, que eso era parte importante de la forma como su cerebro había aprendido a interpretar el entorno, a las demás personas, y que por eso ella tenía dificultades para socializar, timidez, inseguridad. Y tuvimos una primera cita, llegó todo lo de la pandemia y las cosas se quedaron así, no supe nada de ella. Ahora vuelvo y la veo y la paciente me dice: mire, doctor, yo soy consciente que a mí me hicieron bullying, que yo sufrí todo esto, pero mi problema no es el bullying, eso yo ya lo superé, yo ya soy una mujer adulta, mi problema son mis papás, ¿sí? Todavía hoy siguen siendo mis papás y siempre han sido mis papás, ¿sí? Y fíjense que los papás no son conscientes de eso, los papás la traen porque le hicieron bullying, pero ella dice: es que el problema son mis papás, el trato que he recibido de mis papás. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que los papás en general, si son personas medianamente normales, no van a hacer daño a sus hijos intencionalmente. Todos estos mecanismos por los cuales nosotros les hacemos daño a nuestros hijos generalmente son inconscientes. Si se fijan, estos dos padres ni siquiera son conscientes de eso, del daño que causaron en su hija. Es más, si se les dijera esto, ellos no entenderían, no serían conscientes de en qué momento, si con todo el amor del mundo trataron de que a su hija no le pasara nada, no le faltara nada, todo lo tuviera, en qué momento ellos pudieron haber sido responsables. Y es que a veces no nos damos cuenta, y aquí es clave esto: en la relación entre los padres y los hijos hay un halo oscuro, hay como una sombrita inconsciente. Son todas esas añoranzas, esas expectativas, todas esas cosas que yo como adulto no alcancé a cumplir,
todos esos sueños frustrados, todas esas aspiraciones que no alcancé en la vida, las proyectamos inconscientemente en nuestros hijos. Y casi siempre nos vamos por dos lados. O somos absolutamente protectores, cuidadores y les damos todo a los hijos porque no queremos que ellos sufran tal vez las carencias o las necesidades que cualquiera pudo haber tenido en un momento determinado. O por el contrario, somos absolutamente rígidos y exigentes y queremos que nuestro hijo sea la mejor versión, ¿sí? Queremos que nuestro hijo nos supere lejos y muchas veces inclusive peor, en áreas que me interesan a mí como papá, pero que a mis hijos ni siquiera les interesan. Entonces, esto es para todos, tanto para los que son padres como los que me están escuchando y viendo en este momento y que son hijos y que se están identificando con lo que les estoy diciendo. Esas situaciones que generaron en usted problemas de autoestima, de confianza, de seguridad, de miedo, de rabia, sí pudieron haber sido generados por las conductas de sus padres, por los comportamientos de sus padres, por las frases de los padres que en un momento determinado usted como niño escuchó, no tenía los recursos psicológicos para interpretar adecuadamente eso y que además era un patrón que se repetía y que se repetía y se repetía y es la mamá que te cuida, que no te deja salir, que cuidado le pasa, que cuidado se lo roban, que cuidado esto, que cuidado lo demás, que quiere tenga y que cuando creces y te das cuenta que en la vida la mamá no te va a solucionar la vida siempre, te das cuenta que hay que enfrentarte a una realidad, a un mundo y esa sobreprotección te limitó, te hizo una persona absolutamente insegura, con miedos, y lo veo todos los días en la consulta, porque me sobreprotegieron demasiado. Y los papás sobreprotegemos por amor, ¿sí? Pero es que nadie nos enseña. Hay que tener un límite, hay que enseñarle a los hijos que en la vida las cosas no siempre van a salir como uno quiere, que también hay momentos dolorosos, difíciles, y hay que enseñar a los hijos a que se frustren. O sea, no les podemos dar todo cada vez que ellos quieren, cada vez que ellos lo piden, así tengamos los medios y los recursos para hacerlos. Hay que enseñarles a valorar las cosas y hay que enseñarles también a que no siempre se puede tener en el momento que uno quiere las cosas, que hay que tener paciencia, que hay que aprender a esperar. Las generaciones modernas son niños que tienen poca tolerancia al estrés, poca tolerancia a la frustración y es parte del sistema que estamos viviendo. Hoy a través de internet podemos solucionar cualquier cosa, tener cualquier cosa inmediatamente. Estos niños no son capaces de esperar, de aplazar las cosas, de esperar la recompensa, quieren todo inmediatamente y si uno no trabaja en ellos esa capacidad de aguantar, esa capacidad de frustración, ante el primer obstáculo en la vida se quiebran. Por eso hablamos de las generaciones de cristal que se quiebran, se fracturan fácilmente con cualquier situación trivial de la vida. Eso por un lado, pero también está la otra cara de la moneda, cuando somos absolutamente exigentes, cuando exigimos más de la cuenta, por ejemplo, en lo académico, en lo cultural. Hay niños que salen del colegio con una jornada académica extensa, una cantidad de tareas para los deberes académicos y tienen que ir a clase de fútbol, a clase de natación, a clase de francés, a clase de piano. O sea, son más ocupados que cualquier gerente de cualquier empresa grande y los papás creemos que estamos haciendo lo mejor por ellos y no nos damos cuenta que muchas veces estamos proyectando en nuestros hijos esas frustraciones, el que yo no fui un buen deportista o el que yo no tuve los recursos para estudiar la clase que le estoy pagando a mi hijo y a lo mejor mi hijo no quiere eso. Nuestros hijos son prestados, los hijos son la forma que tiene la vida de perpetuar al ser humano, de mantenernos aquí en este continuo rodar en la tierra, pero los hijos son prestados, ¿sí? Y nuestros hijos son libres de vivir sus propias vidas, de vivir sus propias experiencias, de tener sus propios gustos. En el deporte, por ejemplo, yo llevo a mi hijo a competencias deportivas y veo a muchos papás cómo sufren, cómo maltratan a sus hijos exigiéndoles un rendimiento deportivo pues como si fueran los campeones mundiales o como si estuvieran en unos Juegos Olímpicos y no se dan cuenta que esa exigencia, esa forma, lo único que está haciendo es alejando a su hijo del deporte, generándole miedo,
Y muchos pacientes vienen y me dicen, es que yo no quiero que mi papá vaya a la clase de fútbol, yo no quiero que mi papá me acompañe al partido, porque ya el deporte ni siquiera se vuelve un placer, una forma de socializar, de tener buena salud, de controlar el estrés y la ansiedad, todo lo contrario, se convierte en un estresante para nuestros niños y así con muchas áreas de la vida. Entonces, acuérdense de eso, o sea, nuestros hijos no tienen que ser la mejor versión de nosotros. Nosotros como padres tenemos que guiar y clave, fundamental, enseñarles a los hijos a que se quieran mucho, a que tengan buena autoestima, a que se valoren, a que entiendan que ellos son lo más importante del mundo, ellos solitos, ¿sí? Pero yo cómo le enseño autoestima a mi hijo si yo no tengo buena autoestima. Entonces también tenemos que hacer ese proceso, tenemos que reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras falencias, nuestras fallas, nuestros defectos, tratar de mejorar nosotros mismos para tratar de guiar adecuadamente a nuestros hijos. Y no hay que darles todo, no hay que ponerles todo en bandeja, hay que regañar, hay que castigar, ¿sí? Pero hay que hacerlo bien, hay que buscar siempre el justo medio. Siempre que hablo de los hijos, siempre está la mamá o el papá que me dicen, ah, claro, es que hay que darles todo y por eso no sirven para nada. Lo estoy diciendo, no hay que darles todo. Hay que enseñarles también a que se frustren, hay que enseñarles el valor de las cosas, hay que enseñarles a que se esfuercen para que no pase lo que estamos viendo hoy en día. Niños que apenas tienen la primera relación afectiva, el novio los deja, las deja y ahí mismo salen a tomarse unas pastillas, a tomarse un veneno, porque creen que como esa persona que fue su primer noviecito a los 12, 13 años, ya no está con ellos, se fue con la amiguita, con el amiguito, se acabó la vida. Hay que trabajar muy conscientemente en la educación de nuestros hijos, en la crianza en valores, en principios, en amor propio, en confianza y en seguridad. Recuerden que la principal limitación que tiene un ser humano es la baja autoestima. Entonces hay que trabajar mucho la autoestima. Hay un video que fue tal vez el segundo o tercer video que saqué en el canal de cómo tener un niño con alta autoestima. Aquí les dejo el link para que lo busquen, para que trabajen en esa parte. Y hay un aspecto, en este momento me acuerdo de ese video, un aspecto muy importante, y es que a veces nosotros como papás tenemos que ser humildes. Creemos que como papás no las sabemos todas, que no nos podemos o que no nos vamos a equivocar, y hay que aprender a ser humildes también, y eso es un aprendizaje para nuestros hijos. Si yo soy capaz de reconocer que me equivoqué, que traté mal a mi hijo, que en un momento de rabia, de enojo, le dije unas palabras que realmente no las sentía, pero que lo hirieron, es muy importante ser noble, ser humilde y pedirle disculpas al hijo. Ser capaz de sanar ese malentendido para que no quede esa secuela emocional. Los invito a que revisen ese video también que tiene unos tips muy importantes para tener niños con buena autoestima. En fin, recuerden esto, todos tuvimos papá algún día, todos tuvimos mamá algún día y acuérdense, vamos a ser compasivos. Como hijos juzgamos muy fuertemente a nuestros padres. Ah, es que mi mamá es así. Ah, es que mi papá es así. Ah, es que si yo hubiera tenido otra mamá. Es que si yo hubiera tenido otro papá. Pero pocas veces hacemos el ejercicio de ponernos en la posición del papá y de la mamá. ¿Cómo fue la vida de ellos? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué necesidades tuvieron? ¿Cómo los trataron sus padres a ellos? ¿O no tuvieron padres? Todas esas cosas son importantes para poder entender el actuar de las otras personas, sobre todo de los padres, y también para entender, y los invito a que hagan esto, muchas de las cosas que ustedes odiaban de sus padres, que decían, yo nunca voy a hacer como mi papá, si se ponen la mano en el corazón se dan cuenta que sin darse cuenta, sin ser conscientes de eso, están repitiendo muchos de los patrones que odiaban de sus padres, porque eso está en la impronta, eso está en el aprendizaje, eso está en el inconsciente. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo daño porque no tenemos la intención de hacer daño. Entonces tenemos que empezar a volvernos un poquitico más conscientes de todo esto. Cómo hablamos con nuestros hijos, qué espacio les damos, les permitimos que se expresen, les permitimos que realmente hagan las cosas que ellos sienten que pueden hacer, que van a ser buenos en eso. A veces frustramos sueños porque somos muy duros con los hijos. Un hijo tiene habilidad para la música o para el dibujo y no les permitimos explorar eso porque nosotros queremos que sean otras cosas que nosotros no fuimos. Nuestros hijos son prestados. Nuestros hijos están ahí para que nosotros
que escogimos ser papás, seamos responsables. Y responsabilidad no es solamente cumplir con lo económico, cumplir con la casa, cumplir con la comida, cumplir con el colegio. Esa parte emocional, ese vínculo, esa confianza, esa seguridad que podemos dar como padres es clave para tener adultos sanos y una sociedad mejor. Los invito a que compartan este video con las personas que creen que se pueden beneficiar de él mismo. Les doy las gracias por todos los comentarios que cada vez son más y muy positivos, muy alentadores. Muchísimas gracias por estar aquí siempre atentos al contenido del canal y como siempre les envío un abrazo muy fuerte. Cuídense muchísimo y nos vemos pronto acá en otro video en Pablo Gómez Psiquiatra.